que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Bueno, mis canales, estos son mis canales. Ay, Dios. Ok. Estos son mis canales de contacto en TikTok, @adasa.predicaciones, en YouTube @adasag2j, pues todo es como en minúscula. Mi contacto de correo es adasapredicaciones@gmail.com. Bueno, acompáñenme por favor. Aquí a este correo me pueden escribir si tienen alguna petición, quieren algún consejo, alguna recomendación o alguna petición de oración, o si solicitan que les predique directamente a ustedes. Les pido por favor que me acompañen a leer hoy Génesis 21. Visitó Adonai a Sara como había dicho, e hizo Adonai con Sara según había hablado. Sara pues concibió y le parió un hijo a Abraham en su vejez, según el tiempo señalado que le había hablado Adonai. Y Abraham llamó por nombre al hijo que le había nacido, el cual Sara le había parido, Isaac. Y circuncidó Abraham a Isaac el día 8, como Elohim le había ordenado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Elohim me ha hecho reír, todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he parido un hijo en su vejez. Crecido el niño fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac su hijo fue destetado. Pero vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual le dio a Abraham jugando con su hijo Isaac, y dijo a Abraham: echa fuera a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo Isaac. Pero el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham, por cuanto era su hijo. Y dijo Elohim a Abraham: no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aunque también del hijo de la esclava haré una gran nación, pues él es descendiente tuyo. Y Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre con agua, y lo dio a Agar, poniéndolo en su espalda, y le entregó el muchacho y la despidió. Se marchó y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y cuando se acabó el agua del odre, dejó al muchacho bajo uno de los arbustos. Luego fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, pues se dijo: no contemplaré la muerte de mi hijo. Se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Pero Elohim oyó la voz del muchacho en el lugar donde estaba. Y el ángel de Elohim llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en el lugar donde está. Levántate, toma al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Y Elohim le abrió los ojos y vio un pozo de agua viva, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y estaba Elohim con el muchacho, el cual fue criado y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Sucedió en aquel tiempo que Abimelech y Ficol, el capitán de su ejército, se dirigieron a Abraham diciendo: Elohim está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Elohim que no me engañarás ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi posteridad. Conforme a la misericordia que he obrado contigo, haz conmigo y con la tierra en que estás como forastero. Conforme a la misericordia que he obrado contigo, haz conmigo y con la tierra en que estás como forastero. Y dijo Abraham: yo lo juro. Pero Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua del cual se habían apoderado los siervos de Abimelech. Y dijo Abimelech: no sé quién pudo haber hecho tal cosa. Y además, ni tú me habías informado, ni yo lo había oído hasta hoy. Y tomó Abraham un rebaño y una vacada y se las dio a Abimelech, y ambos hicieron un pacto. Separó Abraham 7 corderas del rebaño y dijo
Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y dijo: que tomarás de mi mano estas 7 corderas a fin de que seas testigo de que cavé este pozo. Por tanto se llamó aquel lugar Beerseba, pues ambos se juraron allí. Pactaron pues en Beerseba, y levantándose Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, regresaron a tierra de los filisteos. Y plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre de Adonai, el Olán. Y Abraham habitó como forastero muchos días en tierra de los filisteos. Bueno, con este tema entonces vemos que hubo un nacimiento del hijo de Sara y Abraham, que se llama Isaac, que significa risa. Además vemos que el niño fue destetado y que posiblemente a los 2 años fue destetado. Y a esa edad fue echado Ismael de la casa de su padre, que es Abraham. Y ese muchacho tenía por ahí unos 15 años, ya estaba muy grande, porque cuando Abraham se circuncidó no había nacido todavía su hijo Isaac. Ni siquiera había sido engendrado, y fue circuncidado cuando tenía 13 años. Entonces ya este muchacho tendría por ahí 15 años cuando pasó esto. A veces vemos la imagen como si fuera un bebé pequeño de brazos, cuando Abraham le dijo que se fuera de su casa a Agar y a su hijo, pero no, él ya estaba muy grande. Lo otro que vemos es como Abimelech, que es un rey, fue a la casa, fue donde Abraham a hacer un pacto con él. Entonces vemos que siempre Abraham y Sara han estado asociados con reyes, ¿cierto? Siempre, por ejemplo, a Sara siempre la pretendían eran reyes, y Abraham, reyes, querían hacer pactos con él. Cuando alguien quiere hacer pacto con alguien es porque es alguien importante, porque cree que va a tener un beneficio de esa persona. Entonces Abimelech se propuso hacer un pacto con Abraham por esto. Dios le habló a Abraham diciéndole que le iba a dar descendencia por medio de Isaac, pero también por Ismael, pero que la promesa iba a ser por medio de Isaac. Y lo otro que quiero resaltar acá es que nosotros vemos a los judíos como algo pues superior, y no, realmente, naturalmente ellos no son superiores, o sea, naturalmente, no espiritualmente. Espiritualmente judíos somos todos los que seguimos a Cristo, o sea, es porque somos los separados para Él y tenemos circuncidados el corazón. Pero en lo natural, los judíos representan, lo dice Pablo, como a Ismael, ¿cierto? Como al hijo de la esclava. Si los judíos no se unen a Cristo, entonces ellos siguen siendo como si fueran un Ismael. Y los verdaderos Isaac somos los judíos y los gentiles que realmente seguimos a Cristo. Somos los hijos de la promesa, porque la promesa es que Jesucristo. Entonces somos los verdaderos Isaac, somos los verdaderos hijos de la libre. Los verdaderos hijos no de la libre, que no es Sara, sino espiritualmente. Somos hijos de la palabra, ¿cierto? Pero entonces los judíos que no creen en Cristo son esclavos. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham con respecto a Ismael? ¿Qué vamos a decir? Entonces serían los judíos naturalmente, ¿cierto? Los judíos que niegan a Cristo. Les dijo, les daré una gran descendencia. Y ellos tienen eso, tienen descendencia, tienen poder, tienen todas esas cosas. Pero si no se unen a Cristo, simplemente serían hijos de la esclava. O sea, simplemente porque son descendientes de Abraham, tienen eso, ¿cierto? Pero nosotros nos podemos comparar con ellos y pensar que es que Dios los quiere más a ellos porque a pesar de que niegan a Jesús, ellos están bendecidos. No, ellos están bendecidos terrenalmente, pero la verdadera bendición, mis amados, es creer en Jesús. Si nosotros no creemos en Jesús, realmente no somos para nada bendecidos, ¿cierto? Si no creemos en Jesucristo, no hay ninguna bendición realmente en nuestra vida. La bendición es creer en Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la verdadera bendición en nuestra vida. Si nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, estamos bendecidos. No importa si no tenemos empleo, no importa si estamos enfermos. Y es lo que tenemos que mirar, mis amados. O sea, no miren solamente, yo sé que de pronto ustedes dirán, pero es que
Miren a los apóstoles, ellos estaban bendecidos y eran perseguidos, ellos eran apedreados, Pablo pasaba necesidades, entonces la bendición realmente parte de ahí. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado un evangelio muy enclenque, muy débil, donde decimos que estamos bendecidos porque casa, carro y beca. Y esa no es la verdadera bendición, la verdadera bendición es Jesús en nuestra vida. O sea, no hay más nada que eso. Nosotros morimos y pasamos a la verdadera vida. Esto aquí es un ratico nomás, mis amados. Que Dios aquí nos puede ayudar, nos bendice, nos fortalece. A algunos les da más tranquilidad que a otros, pero eso no significa que esta sea nuestra vida. Es como Abraham. Abraham estaba ahí en la tierra de los filisteos como forastero. Esa no era su verdadera tierra, ¿cierto? La tierra que él le prometían era Canaán y no tiene que ver con los filisteos. O sea, la tierra de los filisteos no es parte de Canaán, es otro, ellos al final se vuelven unos enemigos muy acérrimos más adelante de Israel. ¿Y por qué tan enemigos de Israel? Porque ellos no podían destruir a los filisteos realmente como tal, porque tenían con ellos un pacto, ¿cierto? Y ese pacto era para los descendientes, tanto del pueblo de Israel como para los de los filisteos. Entonces, por eso los filisteos oprimieron tanto a los israelitas. ¿Por qué? Porque su antepasado Abraham había hecho un pacto con ellos de no hacerles ningún mal, o sea, de no quitarles nada. Por eso fue muy difícil para ellos librarse de los filisteos. Incluso el rey Saúl fue destruido por filisteos. Imagina hasta dónde llegaron los filisteos. Ya cuando llegó David al reino, no sé si los filisteos fueron destruidos, pero cuando llegó Salomón, todas las personas servían, todo el reino servía a Israel. Todos los alrededores, cuando llegó Salomón pasó eso, porque Salomón tuvo mucha sabiduría, incluso creo que sí, los filisteos, un rey, creo que ellos le dieron para construir, o sea, les compró como madera y cosas, pero no estoy segura, para construir el templo. Y realmente Salomón fue muy inteligente, con estrategia realmente fue que venció. O sea, no venció realmente con armas, sino con mucha sabiduría, con mucha cautela. Pero Salomón es el hombre pues que Dios le dio más sabiduría en todo, ¿cierto? Pero no tanto sabiduría como para conocer a Dios, para el conocimiento de Dios, sino sabiduría para manejar este mundo, de tal manera que él pudiera tener a su pueblo bien. Cuando Salomón estuvo, todo el pueblo de Israel era muy rico. La plata era como piedras, o sea, la plata no valía nada, estoy hablando del metal, ¿cierto? No valía nada, lo que valía era el oro, porque para ellos tenían tanta plata que era como rocas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le estoy contando lo de Salomón? Ah, sí, por lo de los filisteos, de cómo esos filisteos oprimieron al pueblo de Israel por ese pacto. Entonces es tan importante nosotros qué pacto hacemos, ¿cierto? ¿Por qué pactamos con alguien o no pactamos con alguien? Entonces, lo importante es, la verdad es que nosotros no deberíamos pactar con nadie, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que hacer compromisos con personas? Por ejemplo, el único pacto que se debe hacer es el pacto matrimonial. Ese es un pacto que sí o sí se tiene que hacer, porque si no hay pacto, entonces estaríamos en fornicación. Pero de resto, nosotros no deberíamos hacer pactos con las personas. Esos pactos nos atan a nosotros y atan a nuestros descendientes también, ¿cierto? Y no solo debemos pensar en nosotros. De pronto, por eso es tan importante que nos unamos a Cristo para romper todos los pactos del pasado, que nuestros antepasados, hasta bisabuelos o incluso no sé si llegamos hasta tatarabuelos, hayan hecho, porque nos afectan a nosotros. Esos pactos que ellos hayan hecho, esos malos pactos, generalmente todos los pactos son malos, ¿cierto? No, el único pacto bueno es el matrimonial y el pacto con Dios. Por ejemplo, eso que hablan por la televisión, pacte con Dios con dinero. ¿Qué es eso? O sea, eso no es correcto. Eso no es. O sea, nunca ahí yo hago un pacto con Dios dando este dinero y voy a pactar como si usted pudiera comprar a Dios con 5 centavos.
O sea, entienda, Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de su vida. Usted no puede comprar a Dios. ¿Usted con quién está pactando? Usted no está pactando con Dios. O sea, cuando alguien hace pactos con dinero, no está pactando con Dios, porque no entiende quién es Dios. Él es el Señor. Y eso implica que no se deberían dar diezmos ni ofrendas pensando en que con esto Dios me va a bendecir, ¿cierto? Porque Dios ya nos ha bendecido en Cristo Jesús. Entiendan, o sea, no hay mayor bendición que Él ya nos dio a su Hijo Jesucristo. Lo que tenemos es que aceptar esa bendición. La bendición ya está dada. Lo importante es que nosotros nos acerquemos a esa bendición y que realmente pactemos con el Hijo, con la sangre del Hijo, ¿cierto? Entonces hay un pacto con Dios, que Dios ha hecho un pacto por medio de la sangre de su Hijo para hacernos a nosotros que hijos de Él. Ese es el pacto, somos hijos de Él. Y el otro pacto que podemos hacer es el pacto matrimonial. De resto, nosotros deberíamos negarnos a hacer un pacto con hombres, porque esos pactos nos atan y al final nos dañan. Entonces, esa es la razón porque los filisteos siempre estuvieron encima del pueblo de Israel, porque Abraham había pactado con Abimelech, que es el rey filisteo. Y porque él sí pensó a futuro. O sea, nosotros a veces pensamos en el ya, pero debemos pensar a futuro. Está el hoy, pero recordemos que hay un mañana, ¿cierto? El Señor dice que no nos angustiemos por el día de mañana, y está bien no angustiarnos. Está bien no pensar, el mañana me va a ir mal, o qué angustia, qué va a pasar mañana. No, cada día tiene su propio afán. Lo que sí debemos hacer es que nosotros sembramos hoy para recoger mañana. O sea, no se trata de estar ansioso. ¿Por qué estar ansioso? Pero si usted siembra hoy, no tiene por qué estar ansioso, porque usted sabe mañana qué tiene, lo que está sembrando hoy. Usted siembra hoy, pero si sembramos mal, ¿qué vamos a recoger mañana? Vamos a recoger mal. Y esas cosas de sembrar mal es hacer pactos con personas. Y eso implica también hacer promesas a personas. O sea, no deberíamos hacer promesas. Incluso ni siquiera a Dios deberíamos hacerle promesas, porque el Señor dice que aquel que se tarda en cumplir, Él no le gusta, ¿cierto? Y porque nosotros no tenemos control sobre nosotros. Es muy difícil para nosotros hacer promesas porque no somos Dios, que tenemos ese control para poder seguir. En cambio, la promesa cuando viene de Dios hacia nosotros y es el pacto que Él hizo, que es su Hijo, esa sí la podemos nosotros estar con esa promesa. Porque entendemos que Dios está ahí, porque entendemos que en esa promesa fue Dios, entonces Dios nos fortalece en esa promesa. Es un pacto que Él ya hizo con nosotros. Él pactó con nosotros, no nosotros intentando hacerle promesas a Dios que no vamos a cumplir y que va a ser peor todavía. Más que hacer promesas es decirle, ayúdame Señor en eso, ayúdame Señor para estar firme contigo, ayúdame Señor para hacer bien el ministerio, ayúdame Señor para hacer las cosas que te agraden. Entonces vemos aquí que al final por ejemplo, Abraham pactó con su esclava. Al acostarse con ella hizo un pacto. Recordemos que acostarnos con alguien es un pacto, ¿cierto? Es un pacto. O sea, estamos pactando, por eso la fornicación es tan grave. Porque la fornicación, dice el Señor, o sea, dice sobre todo apártense del pecado de la fornicación porque es en el cuerpo, ¿cierto? No es con usted, o sea, tiene que ver con nosotros. Nos mezclamos, hacemos pactos cuando fornicamos, ¿cierto? Eso también es importante. Y Abraham hizo pacto. En ese tiempo no se trataba como tal de fornicación, porque en ese tiempo los hombres tenían, y acordémonos, era otra historia, era bajo la ley, era en otro tiempo, no bajo la gracia donde hay santidad, ¿cierto? Verdadera santidad. Entonces en ese tiempo los hombres podían tener concubinas, e incluso Sara fue el que le ofreció a Abraham su esclava. Pero sí, Abraham pactó con su esclava cuando se acostó con ella y de ese pacto nació Ismael. Por eso dijo, a Ismael lo voy a proteger porque es tu hijo. O sea, porque es tu hijo. Entonces, los judíos son protegidos porque son descendientes de Abraham. Pero si no creen en la promesa de Jesucristo, solamente les llega hasta ahí. No tienen más allá que hacer. No hay nada más que hacer para estas personas. O sea, solamente esa es su bendición. Y vuelvo y hablo, esa es la iglesia de la Odisea. Tú te crees rico, que tienes esto, que tienes aquello, pero eres un tibio. ¿Qué es un tibio? Aquella persona que no busca a Cristo. Es un tibio. Puede que no haga cosas malas, realmente, ¿cierto? Así como que robe, mate. Pero si no se une a Cristo,
tiene maldad en su corazón igual, porque solamente podemos ser buenos por medio de Jesucristo. Entonces nosotros debemos entender esto. Yo les he hablado de los judíos de que hay que estar, o sea, valorarlos de alguna manera, claro, pero no tenerlos por allá, no sobreestimarlos más allá, sino que si ellos son realmente el Ismael, si ellos no se unen a Cristo, son realmente esclavos. Y aunque en esta tierra estén bien, aunque en esta tierra sean dueños de muchas riquezas y les vaya bien, eso simplemente es un terrenal, mis amados. Recordemos al rico y a Lázaro. El rico tenía muchos beneficios, pero Lázaro estaba enfermo y con hambre y no le daba, y ese rico no le ayudaba. ¿Qué pasó? El rico murió y en la eternidad que encontró que no había nada para él. Entonces, nosotros no nos podemos basar solamente porque la gente esté aquí muy bien. No nos podemos basar por eso, porque aunque la gente esté aquí muy bien, ¿para dónde van a ir en su eternidad? Y debemos pensar en ese mañana. Este hoy va a pasar, este hoy terrenal es lo más pasajero. Es como Abraham viviendo en la tierra de los filisteos. Es forastero, aquí somos forasteros en esta tierra. Nuestra verdadera casa está en el cielo. Entonces aquí somos forasteros, aquí no tenemos que vendernos por nada. Aquí no tenemos que pensar que aquí vamos a vivir, entonces vamos a darla toda por esto acá. Y entregar toda nuestra alma, todas nuestras emociones por esta tierra. Debemos entregar todo es por Dios. O sea, aquí pasarla bien, estar tranquilos, buscar la mejor manera de estar bien. Porque ¿quién se quiere mal para sí mismo? Pero entender que nuestra verdadera casa está en el cielo, que aquí solamente somos forasteros y que si estamos en Cristo no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre y entonces somos gozo, ¿cierto? Mientras que Ismael significa lucha, porque Dios le dijo, él estará contra todos y todos estarán contra él. Eso significa Ismael, una lucha, una batalla constante, mientras Isaac significa risa. O sea, es una vida fácil en el Señor. Por eso el Señor dice, yo doy la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Paz, ¿cierto? La gente puede tener riquezas, puede tener todo, pero si no tiene paz, ¿de qué le sirve? Entonces necesitamos tener paz, necesitamos tener gozo en nuestra vida, más allá de tener cosas, porque la gente realmente busca las cosas es para tener alegría. O sea, la gente busca comprarse un bolso caro para tener alegría, busca hacer una carrera para tener alegría. O sea, todo lo que la gente hace es buscando alegría. Y Dios ya nos da esa alegría solamente por estar con Él, porque somos su Isaac. Pero tenemos que vivir conforme a ese Isaac, conforme a esa promesa, conforme a entender, no estar mirando hacia afuera, como si algo nos faltara. No nos falta nada, ¿cierto? No nos falta nada. Todo lo tenemos en el Señor. No tenemos que hacer pactos con nadie, como Abraham hizo pactos. No tenemos que hacer eso. No tenemos que vender nada para obtener algo. No tenemos que vender nuestra propia vida, entregar nuestra vida a alguien, o rendirnos a alguien, o rendirnos a algo, ¿cierto? Debemos cada día más pensar en el Señor, somos el Isaac de Dios, somos la promesa. El Señor hizo un pacto con nosotros por medio de la sangre de su Hijo y eso nos garantiza que gozo. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, templanza, dominio propio, fe. Entonces nosotros tenemos que estar con Dios, o sea, tenemos que entender, no somos Ismael, somos Isaac. Y si Isaac se ríe, si Isaac goza, a pesar que esté en dificultades, a pesar que esté pasando situaciones difíciles, porque vamos a pasar situaciones difíciles, pero entendámosla, vamos a pasar, ese no es nuestro destino. Pensemos siempre, pongamos nuestra mente en la eternidad. O sea, no estoy diciendo que descuidemos nuestra casa, la profesión que tengamos, el trabajo, que nos descuidemos como mujeres o como hombres, que descuidemos nuestra familia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que pongamos nuestra mirada al final, o sea, al final en lo eterno. Saber que esto es pasajero, vamos a vivirlo bien, vamos a vivirlo tranquilo, pero esto va a pasar. ¿Y cuándo va a pasar? Inmediatamente, apenas nosotros muramos. O si Cristo viene ya. Recordemos, ahorita estamos casi que a bordo de pronto de la Tercera Guerra Mundial, ¿cierto? Y no sabemos si es una antesala antes de, o sea, si ese rumor de guerra es porque Cristo ya viene. Entonces,
Yo sí creo que el Señor está muy pronto en llegar, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿cierto? Como si Él fuera a llegar hoy, pero también seguir trabajando en seguir creciendo en esta tierra, pues, como forasteros, seguir haciendo, como el Señor dijo, crezcan y multiplíquense. Nosotros tenemos que seguir haciendo la bendición de Dios en nuestra familia. Todavía nos podemos casar, todavía podemos hacer todas esas cosas, porque eso el Señor no lo ha negado. Eso es bueno, eso es en Cristo Jesús, eso está bien, pero sí, en cualquier momento, mañana, hoy, a medianoche, el Señor puede venir, ¿cierto? Claro que yo digo, el Señor viene a medianoche, pareciera, pero yo todavía pienso, a medianoche, pero ¿para quién? En el calendario, para Israel, ¿qué horas? Si es a medianoche, según el reloj es Israel, entonces a medianoche sería para nosotros a qué horas, ¿cierto? Podría ser. Claro que el Señor puede ir en cualquier momento, pero siempre he pensado yo que Él viene a medianoche, en el momento que uno está más descuidado, ¿cierto? Entonces, mis amados, la invitación es para que hagamos pactos exclusivamente con Dios y no pactemos con los hombres y no busquemos hacerle promesas al Señor que nosotros no podamos cumplir. Recuerden que hoy les leí Génesis 21, donde hoy Abraham y Sara tuvieron su promesa. Mire, es diferente, no hagamos promesas, pero Dios sí cumple. No tenemos que prometerle a Dios, porque somos humanos, pero sí debemos ir a las promesas de Dios, mirar todas las promesas que Él nos ha hecho, sobre todo en Cristo. En Cristo tenemos la bendición, esa es la mayor promesa. Saber que estamos bien en Él, que tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él es nuestro Señor. Bueno, mis amados, ya termino el tema aquí. Como les digo al final, estos son mis canales de TikTok, adasa.predicaciones, en YouTube, @adasa G2J, todo en minúscula, mi contacto de correo también en minúscula, adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para algún tipo, si requieren alguna petición de oración, quieren algún consejo, alguna recomendación, o si quieres que les predique directamente. Que Dios me los bendiga, muchas gracias por acompañarme. Feliz noche. Bueno, y los invito todos los días para que se conecten conmigo a las 6 de la mañana, o despuesitos de las 6, y a las 10 de la noche, un poquito después de las 10. Que Dios me los bendiga grandemente a ustedes y su familia.